Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Google Drive. Estamos viendo las hojas de cálculo y muy particularmente vamos a empezar ahora a estudiar las tablas dinámicas. Este va a ser un vídeo preliminar donde vamos a ver el concepto que son las tablas dinámicas y vamos a ver cómo crear nuestra primera tabla dinámica, que va a ser muy sencilla. En vídeos siguientes iremos, como siempre, profundizando tanto en los conceptos como viendo ejemplos cada vez más complejos. En cuanto a qué son las tablas dinámicas, pues simplemente decir que son una herramienta muy poderosa que incorporan las hojas de cálculo que nos van a permitir agrupar, resumir y representar datos de una base de datos. Entre las funciones más destacadas que incluyen las tablas dinámicas tendríamos consultar de manera sencilla grandes cantidades de datos o información trabajada, visualizar los datos por categorías o subcategorías, nos permiten trabajar con cálculos y fórmulas, nos permiten profundizar en ciertos detalles de las bases de datos o información que tienen estas bases de datos con las que vamos a trabajar. Nos van a permitir expandir, contraer la información, destacar resultados, filtrar, ordenar, agrupar la información. Nos van a permitir obtener distintos resúmenes de datos. Estos datos se van a poder mostrar tanto en filas como columnas. Esto lo vamos a poder cambiar, etc. Son una herramienta, repito, que hay que tener en cuenta porque muchas veces el tema de las tablas dinámicas suele causar respeto, pero una vez que se usan, uno ve la forma tan sencilla en la que se puede obtener bastante información. Bueno, pues sin más dilación nos vamos a ir a nuestra hoja de cálculo y vamos a empezar a crear nuestra primera tabla dinámica. Pues bien, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo lo que contiene es una base de datos. Fijaos que aquí tenemos una estructura de tabla en la que en la primera fila tenemos los encabezados. Estos encabezados serían cada uno de los campos en los que se divide esta base de datos. Por un lado tenemos el campo cliente, luego tenemos el campo país, el vendedor, es decir, quién ha hecho la venta, la fecha en la que la venta se ha hecho, más en la que se ha enviado que en la que se ha hecho, el producto de qué se trata, el precio unitario, la cantidad y el importe. Es muy importante cuando se trabaja con tablas dinámicas que los datos tengan una coherencia. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, aquí no puede haber una columna. Es decir, nosotros no podemos tener los datos y tener una columna vacía que esté separando esta parte de la tabla de esta. Esto ya no sería una base de datos. De la misma forma, tampoco podemos tener una fila vacía. Todo esto haría que la base de datos no funcionara. Por lo tanto, los datos deben tener una coherencia, debe ser y se deben respetar la integridad de una base de datos. Por lo tanto, no debe haber ni una fila ni una columna vacía, ni tampoco una fila completamente vacía. Bueno, pues una vez que los datos están bien estructurados, una vez que los datos forman realmente una tabla con las características que son propias de una base de datos, nosotros vamos a empezar a trabajar con tablas dinámicas. Imaginaos que yo quiero saber y quiero tener en una hoja el total, el importe total de ventas que se han hecho en esta empresa. Una solución sería, bueno, pues nos vamos a ir a una hoja nueva y aquí las vamos a sumar. Si sumamos, vamos a sumar, nos venimos ahora nuevamente a la base de datos, vamos a coger la columna H completa, bueno, pues aquí ya tenemos este resultado. Y esto, si es lo único que necesitamos, pues con la función suma lo podemos hacer. Ahora, si lo que necesitamos es, por ejemplo, en determinado momento saber el importe total, pero necesito, por ejemplo, saber el importe total, por ejemplo, por vendedores, pues hacerlo con funciones, aunque se puede, nosotros podemos utilizar funciones condicionales para extraer la información por vendedores,
pero es mucho más práctico, mucho más fácil el hacerlo con hojas dinámicas, mejor dicho, con tablas dinámicas. Y vamos a ver ahora sí cómo crear esas tablas dinámicas. Voy a borrar esta hoja, para ello, bueno, pues botón derecho del ratón, eliminar, ya tenemos la hoja eliminada. Y lo primero que debemos hacer es hacer clic en cualquier celda que tenga datos dentro de la base de datos. Lo mismo de hacer en A1 que en cualquier celda, pero lo importante es que no hagamos clic fuera de la base de datos, fuera del rango donde nosotros tenemos los datos. Eso es imprescindible. Pues bien, una vez que tenemos como celda activa una celda dentro del rango de datos, nos vamos a venir a la opción Insertar. Hacemos clic en la opción Insertar y aquí tenemos la opción Tabla dinámica. Vamos a hacer clic y nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana, si alguien ha usado ya las tablas dinámicas en Excel, pues bueno, sabe que aquí lo que se dice es dónde se encuentran los datos. En este caso, por defecto, la hoja de cálculo ya ha cogido que están en la hoja BBDD, que es esta hoja que tenemos aquí, y en el rango A1H 2083, que es donde se encuentran los datos. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos, podemos insertar la tabla dinámica o bien en la hoja en la que nos encontramos o bien en una nueva hoja. En este caso, aunque más adelante vamos a ver la opción hoja actual, pero en este caso vamos a trabajar en una nueva hoja. Bueno, pues lo único que nos queda es hacer clic en crear. Bueno, una vez que hemos hecho clic en crear, nos vamos a venir a esta primera parte. Fijaos que aquí tenemos una tabla, es decir, un espacio, y tenemos en primer lugar esta zona, y en esta zona pone filas. Voy a hacer el zoom un poquito mayor, lo voy a poner a 200. Estábamos diciendo que en esta zona que tenemos aquí pone filas. Bien, si nosotros nos venimos ahora a esta parte, este es el editor de tablas dinámicas. Desde aquí nosotros vamos a trabajar con nuestra tabla dinámica. En primer lugar, aquí nos da una serie de sugerencias. Estas sugerencias las vamos a quitar, no vamos a trabajar con las sugerencias porque nosotros vamos a crear nuestras propias tablas dinámicas partiendo desde cero. Y fijaos que aquí tenemos filas, como ya hemos visto, y aquí hay una parte, un apartado, donde también pone filas. Y al lado de filas pone añadir. Volvemos nuevamente a esta parte. Aquí ahora tenemos un segundo elemento en el que pone columnas. Y si nosotros nos vamos ahora al editor de las tablas dinámicas, aquí tenemos también las columnas. Luego tenemos un tercer elemento que es este que tenemos aquí, donde pone valores. Y si nosotros nos vamos al editor de las tablas dinámicas, también tenemos aquí un apartado de valores. Y luego tenemos aquí, ya para terminar, filtros, pero esto lo veremos más adelante. Ahora vamos a trabajar solamente con las filas, las columnas y los valores. Y vamos a ver en qué consiste cada una de estas partes. Vamos a empezar, por ejemplo, con valores. ¿Qué hicimos en el ejemplo anterior? En el ejemplo anterior, nosotros lo que hicimos fue sumar los totales. Es decir, el importe total lo sumamos en una celda A1. Bueno, pues si nosotros trabajamos con tablas dinámicas, el valor, recordar que el valor se expresa en esta parte, nosotros aquí podemos calcular, hacer los cálculos necesarios. ¿Y los cálculos necesarios de qué? Fijaos que si hacemos clic en añadir, aquí tenemos los diferentes campos que tenemos en nuestra base de datos. ¿Qué hicimos en el ejemplo anterior? Sumamos los importes. Pues si estamos en valores, nos venimos a añadir y hacemos clic en el importe, automáticamente la hoja de cálculo nos hace la suma de la columna importe. Fijaos qué forma más sencilla, más intuitiva a la hora de trabajar. Bueno, una vez que tenemos aquí este campo, es decir, en valores hemos agregado el importe, esto lo podemos quitar, es decir, nosotros podemos hacer clic en la X y lo podemos quitar.
Más adelante volveremos a trabajar con valores. Pero ahora nos vamos a centrar en las filas y las columnas, porque es importante saber la diferencia entre filas y columnas. Filas, tenemos este espacio, pero este espacio, si nosotros tenemos más filas, esto se va a hacer más grande, igual que si tenemos más columnas, este espacio se va a hacer más grande. Pero lo que indica filas es que el campo que nosotros vamos a añadir aquí se van a poner como filas, es decir, van a formar filas dentro de esta columna, es decir, va a formar una fila con un registro, otra fila con otro, otra fila con otro y así sucesivamente. Vamos un momento a la base de datos. Fijaos que nosotros tenemos aquí el campo vendedor y tenemos diferentes vendedores. En la empresa me parece que hay 9 vendedores. Bueno, pues aquí tenemos las ventas que cada vendedor ha hecho a lo largo de los años en los que se registran en esta base de datos. Y ahora yo quiero segmentar los vendedores que tengo en la empresa. Bueno, pues me voy a ir a tabla dinámica y aquí en filas hacemos clic en añadir y vamos a hacer clic en el campo vendedor. Y fijaos lo que sucede. Al hacer clic en el campo vendedor, lo que ha hecho la hoja de cálculo es tomar cada uno de los vendedores que tenemos y ponerlo aquí. Es decir, lo ha puesto en la columna A y cada vendedor forma una fila. Por lo tanto, la fila 2 va a ser para este vendedor, la 3 para este y así sucesivamente. Esto solamente incluyendo el campo vendedor en la sección filas. Fijaos que lógicamente pone registros únicos, no pone duplicados. Bueno, pues de esta forma nosotros podemos traernos los datos que tenemos en una base de datos sin duplicados y ponerlos en filas. ¿Qué sucedería si en vez de vendedor lo añadimos a columnas? Lo vamos a ver qué sucede. Para ello voy a hacer el zoom más pequeño, lo voy a poner a 100 y nos vamos a venir a las columnas y vamos a añadir nuevamente el campo vendedor. Bueno, pues fijaos que ahora esto se queda un poquito pequeño, lo voy a hacer un poquito así para que se vea bien qué es lo que ha pasado, pero bueno, creo que no hace falta insistir mucho porque se ha visto muy bien. Fijaos, como lo que hemos hecho ha sido añadir vendedor a la parte de las columnas, para cada vendedor crea una columna. Antes para cada vendedor creó una fila, pues bien, ahora para cada vendedor ha creado una columna. Pues esta es la forma de trabajar con las tablas dinámicas. Nosotros incluimos un campo en las filas, con los datos de ese campo no duplicados va a ponerlos dentro de una fila. Si los insertamos en columnas, con esos campos va a crear columnas. Lógicamente, vuelvo a repetir, no crea campos duplicados. Vamos a quitar la columna vendedor y creo que en este caso, cuando se trabaja con los vendedores, es mucho mejor añadirlos en la fila. Bueno, pues ya tenemos aquí la fila con los vendedores. Voy a poner, por ejemplo, a 150, que se vea mejor. Y ahora vamos a suponer que yo quiero saber qué cantidad del importe total corresponde a cada uno de los vendedores. Pues en este caso, aquí, en esta zona, es donde van a ir las cantidades. Bueno, pues a esta zona es la zona de valores. Me vengo a valores y aquí pues voy a calcular el importe. Es decir, en la zona de valores le voy a insertar el campo que quiero que me calcule. Hacemos clic en importe y fijaos de qué forma tan rápida, de qué forma tan sencilla hemos calculado el importe total que corresponde a cada uno de los vendedores. Es una forma muy sencilla, es una forma muy fácil de trabajar. Imaginaos que yo digo, no, quiero los vendedores en columnas. Vamos a poner el zoom más pequeño. Pues nada, simplemente, no es necesario ya quitar y volver a poner. Simplemente pulso, mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón, meto vendedor en columnas y ya lo tenemos aquí. Fijaos que ahora ya para cada vendedor ha creado una columna con el importe correspondiente y aquí tenemos la suma total.
Bueno, pues las tablas dinámicas es así de sencillo. Simplemente nosotros ponemos o bien en las filas o bien en las columnas aquello por lo que queremos realizar los cálculos y los cálculos en la opción de valores. Fijaos, en valores incluimos lo que queremos calcular y en las filas y en las columnas cómo queremos distribuir los datos. Bueno, el editor de tablas dinámicas se puede cerrar, se cierra aquí y en el momento que lo cerramos, fijaos que cuando estamos dentro de la tabla dinámica tenemos esta opción, lo único que hay que hacer clic es en edita y nuevamente volvemos a abrir el editor de tablas dinámicas. Voy a mover nuevamente el vendedor a las filas porque creo que así se representa mucho mejor la información. Vamos a dejar la información así y en los vídeos siguientes pues vamos a seguir trabajando con este ejemplo. Espero, como siempre digo, que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.